buenas tardes, amigos de Salud TV, bienvenidos a su programa. Estamos en el martes 25 de agosto y este día tenemos un tema interesantísimo gracias a Ultra 12 Plex. ¿Y tú? ¿De qué forma manejas el estrés? Yo lo hago con Ultra 12 Plex, energizante y antiestrés. Ultra 12 Plex presenta. Así es, este día estaremos hablando de una de esas cosas que no queremos tener, de una de esas que pueden ser emergencias o urgencias incluso, es una obstrucción intestinal. Así que veamos la cápsula y luego les presento con quiénes están enlazadas este día. ¿Y tú? ¿De qué forma manejas el estrés? Yo lo hago con Ultra 12 Plex, energizante y antiestrés. Ultra 12 Plex presentó. La obstrucción intestinal es un bloqueo que impide completamente o altera de manera importante el tránsito del contenido intestinal. Las causas más frecuentes en adultos son el tejido cicatricial derivado de una intervención quirúrgica abdominal previa. Ocurre cuando las heces no logran salir del intestino y puede ser completa o parcial. Hay muchas causas que originan este padecimiento, pero las más comunes son adherencias, hernias, cánceres y los efectos de algunos medicamentos. El tratamiento de este tipo de pacientes es médico, es decir, suele ser necesario ingresar a quien lo padece para iniciar un tratamiento de soporte general con medicación intravenosa. En este periodo no podrá comer ni beber nada hasta que mejoren los síntomas. Si aparece el vómito, suele ser necesario colocar una sonda nasogástrica para descomprimir el tubo digestivo y evitar que progrese la dilatación del intestino. En muchos pacientes, estas medidas son suficientes para mejorar significativamente los síntomas, principalmente cuando la causa son adherencias abdominales. Sin embargo, lo más importante es diagnosticar la razón de la obstrucción para poder plantear una solución definitiva. Y en algunos casos, el mejor tratamiento es quirúrgico. Continúe en nuestra sintonía. Los especialistas invitados de hoy le contarán todo sobre la obstrucción intestinal. Bueno, estaremos enlazados este día con el doctor Milton Salguero, coloproctólogo, y la licenciada Carla Castillo de Polanco, nutricionista. ¿Cómo está, Carlita? Buenas tardes, bienvenida. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias como siempre por tomar en cuenta y por que podamos llevar esta información a todas las personas que nos están viendo en casita y podamos ayudarles. ¿Qué tal, doctor Milton? ¿Cómo está usted? Qué gusto verlo, al menos por estos medios, ¿no? Sí, un gusto de veras estar con ustedes y compartir un tema tan importante y como ustedes saben es una enfermedad que puede llevar a situaciones graves a los enfermos y es importante orientarlos en ese sentido, ¿verdad? Así que un saludo a todos los del canal y a los televidentes, por supuesto. Pues muchísimas gracias, doctor. Gracias a ambos por prestarnos y regalarnos su tiempo. Ya vimos un poquito la cápsula, doctor Salguero, pero podemos comenzar hablando de la función intestinal, más o menos los tiempos de digestión y del tránsito intestinal normal para ir entendiendo en qué partes puede de pronto haber una obstrucción y luego ir entendiendo por qué. Sí, definitivamente en el tránsito intestinal aproximadamente dura 12 horas, desde que se ingieren los alimentos hasta que salen a través del recto ano, ¿verdad? Entonces, si hay algún bloqueo, dependiendo de la altura, puede ser saliendo del estómago, puede ser un bloqueo en el esófago, puede ser una obstrucción en el intestino delgado, o puede ser en el colon derecho o en el colon izquierdo. Es decir, en el intestino grueso del lado derecho, que hace un marco en la pared abdominal, o del lado derecho o del lado izquierdo, o del lado en el colon transversal o transverso, ¿verdad? Entonces, dependiendo del nivel de obstrucción, vamos a tener la sintomatología. ¿Por qué? Porque un paciente que tiene una obstrucción alta, digamos, en el intestino delgado proximal, lo que vamos a tener es un paciente que va a tener náusea, va a tener vómitos, deshidratación,
Por supuesto que comenzará a elevar los glóbulos blancos con fiebre, etcétera, etcétera, porque ahí hay una gran cantidad de producción de líquidos que vienen del hígado, que vienen del páncreas, y la misma producción de saliva y la producción del contenido del estómago, ¿verdad? De las secreciones gástricas hacen que la obstrucción se manifieste más rápido por la parte. En la medida en que va bajando la longitud del intestino, podemos tener que el paciente puede presentar solo distensión y el no paso del contenido intestinal a través a través del intestino. Eso hace que ni el aire pase y comienza a dar problemas de distensión. Se pone el paciente como lo que conocemos como abdomen de batracio, tardíamente en vómitos, y la fiebre, los glóbulos blancos altos, la distensión y el dolor acompañan a esta sintomatología. Bueno, entonces... En el caso de obstrucción de colon, la distensión es un poco más lenta, pero puede llegar a ser tan grave que puede llegar a producir vómitos, pero un poco más tardíamente, acompañado de los mismos síntomas, ¿verdad? Bueno, doctor, entonces estamos hablando que el tránsito intestinal dura 12 horas. Por lo tanto, en cualquiera de esas 12 horas luego de la ingesta de X alimento, se puede dar una obstrucción. Y esto va a depender de a qué nivel pues se vaya dando los síntomas, ¿cierto? Ahora, ¿quiénes están más propensos a tener obstrucciones intestinales y por qué? Bueno, hay que reconocer que hay obstrucciones mecánicas que son, lo he visto yo hoy en la pandemia, valga el comentario. En esta época de la pandemia es común ver a las personas mayores que tienen poca movilidad y lo que hacen es una impactación fecal. Eso es una causa mecánica, las heces se vuelven como pétreas, bloquean el paso del intestino y comienza la sintomatología. Entonces la movilidad es importante, pero cuando hablamos ya de causas, la principal causa de obstrucción son las adherencias que nosotros conocemos como bridas. Suceden en pacientes que han tenido traumatismo, que han sido operadas y quedan una especie de telarañas o bandas de tejido elástico que permiten que el intestino rote alrededor de estas bandas y comience a generar el cuadro obstructivo. Puede ser una obstrucción leve, ¿verdad? Una obstrucción, quiero decir, parcial, que el paciente logre pasar un poco de contenido, con las molestias, con la dificultad y con la sensación de llenura y le hace la digestión lenta, hasta llegar a cuadros donde el intestino queda atrapado y produce gangrena del intestino y puede llevar a perforación del intestino. ¿El tipo de alimento que ingiramos tiene alguna relación con la posibilidad de obstruirse el intestino, doctor? Hay pacientes que tienen una reacción intensa a los eventos quirúrgicos y tienden a hacer estrecheces del intestino por las mismas porciones, pero ellos tienden a que el intestino pueda pasar el contenido. Ahora, lo que he visto yo es que los pacientes que tienen este problema con una estrechez límite, cuando comen alimentos que tienen demasiada fibra, sufren más la sintomatología de obstrucción. Les puedo mencionar anecdóticamente que un paciente que vivía fuera del país, cuando vino aquí comió una fruta que se llama sunsa, no sé si la conocen, técnico no sé cuál es, pero tiene mucha fibra. Y él ya había estado ingresado 3 veces por ese problema en Estados Unidos y cuando vino acá lo que quería comer era eso y se obstruyó. Ya es posible poder ayudar con medicamentos, fue necesario tratarlo. Tomando en cuenta este comentario último del doctor, licenciada, ¿qué otros alimentos podrían en un momento dado ser o que pudieran realmente complicar a un paciente que ya tenga cierta estrechez?
Bueno, creo que hay maneras de preparar ciertos alimentos y que tenemos que tomar en cuenta. Muchas veces hay personas que tienen ese problema y que incluso puede haber algún tipo de preparación de alimento que puede llegar a empeorar esto. Estamos hablando básicamente o comúnmente de los alimentos o de preparados en frituras. Alimentos también con demasiados condimentos, mucho alimento procesado, con todo este número de alimentos o maneras de preparación o tanto condimento puede ayudar a inflamar el intestino y entonces empeorar la sintomatología del paciente, aparte de acumulación de gases que proporciona al paciente mucho más dolor abdominal y mucho más complicaciones en el cuadro. Bueno, entonces, ojo con las personas adultos mayores, con el movimiento es importante. Aquella gente que de alguna manera está confinada sin salir, pues hay que ver la forma de hacer actividad física adentro de la casa, porque ya vimos que también puede ser esto un problema para la gente ya con cierta predisposición. Vámonos a una pausa, vemos el avance con DTN 21 y regresamos. Armate de valor y dona tu plasma. Si fuiste paciente de COVID-19, puedes ser un héroe 503 donando tu plasma. Por cada paciente recuperado de COVID-19, hay más pacientes que pueden recuperarse. Haz tu cita en Hospital Rosales, llamando al 2231-9201. Grupo Megavisión. Estás viendo Salud TV. Gracias por continuar con nosotros. Este día estamos hablando de obstrucción intestinal y ya escuchamos que cierta preparación de los alimentos, así como los alimentos, también pueden darnos inconvenientes a la hora de digerirlos y obviamente si hay una predisposición a tener una obstrucción, pues favorecerlo o empeorar los síntomas. Hablemos, doctor, sobre los síntomas que se pueden presentar según el nivel de obstrucción, porque usted mencionaba que podía haber obstrucción parcial y obstrucción completa, ¿cierto? Sí, la sintomatología varía, como le decía, pero el síntoma principal es el dolor. El paciente comienza con dolor cólico porque el intestino en el nivel de la obstrucción está tratando de luchar con el propósito de querer vencer la resistencia de la obstrucción. Muchas veces ese mismo golpeteo y el traumatismo que se está recibiendo la pared intestinal hace que esto se inflame y que al final termine produciendo una edema, le llamamos nosotros, una hinchazón dentro de la pared y esto agudiza más la obstrucción. Si había un pequeño paso, el edema lo va a terminar de cerrar y comienzan a agravarse los síntomas. Los síntomas que siguen después del dolor es la distensión. Como vieron en la placa de la presentación original, los intestinos se ven dilatados, negros y en un momento determinado puede verse radiológicamente el nivel de líquido y el gas en la parte superior, ¿verdad? Entonces esto es característico de un cuadro obstructivo radiológicamente. Luego vienen las náuseas, los vómitos según el nivel de obstrucción y finalmente el paciente puede llegar a tener fiebre, eleva los glóbulos blancos, eleva las pruebas inflamatorias y termina deshidratado, necesita acudir a una atención médica y necesita que se le den las medidas iniciales. En una obstrucción las medidas iniciales consisten en evitar llegar a una cirugía. Y lo que se hace es poner a reposar el intestino para que este gas no siga golpeando la pared. Se coloca una sonda a través de la nariz o de la boca para extraer ese líquido que se está acumulando y eso hace que el intestino entre en reposo y evite que esté produciendo el traumatismo en el sitio de la obstrucción y eso hace que el edema, que la inflamación
vaya disminuyendo y se logre que el contenido pase a través de esa obstrucción. Hay un principio quirúrgico que dice que una obstrucción intestinal no debe ver el sol 2 veces. ¿Por qué? Porque si esperamos demasiado tiempo, el problema es que esta obstrucción se llega a necrosar y el intestino se rompe, ¿verdad? Aparte que esa distensión lo que hace es que a través de la pared tan delgada que se vuelve como un tubo dilatado, atraviesan a través de la pared las bacterias y producen lo que se llama una peritonitis transmural, ¿verdad? Mientras llega al punto de la perforación, o si es una torsión a través de una banda, como hablamos anteriormente, esa torsión puede llegar a producir una necrosis del intestino y ya llegar tarde si se espera demasiado. Entonces, por eso es que no se debe esperar más de 24 horas para decidir si el paciente ha mejorado. Si no mejora y al contrario las pruebas de sangre van aumentando y pues ahí se toma la decisión. Muy bien, entonces que no vea el sol 2 veces, es decir, 24 horas ese cuadro tiene que estar resuelto, porque de lo contrario podemos tener de las peores complicaciones, que sería que la perforación del intestino, ¿sí? Sería esa el siguiente paso si no lo resolvemos rápidamente. Bueno, Carla, en el momento que en el interín pues se hacen pruebas radiológicas seriadas, se hacen exámenes de sangre, se va valorando la cantidad de líquido que está drenando y cómo va evolucionando la distensión abdominal y el dolor principalmente. Claro. Bueno, vamos a hablar de todos los métodos diagnósticos, el orden de cómo se van utilizando. Pero Carla, la recomendación cuando una persona tiene un dolor abdominal en cuanto a los alimentos, porque muchas veces no siempre un dolor abdominal significa que tengamos una obstrucción, pero algo está pasando. Entonces, ¿cuál es la recomendación en cuanto a la ingesta de alimentos y de líquidos a continuación? De acuerdo. Primeramente, ya lo dijo el doctor, hay que consultar a un médico de inmediato. Pero luego de que el médico pueda determinar una causa, o si no podemos ir al médico de inmediato y de repente hay pacientes que sí tienen el apetito que no cambia y que siempre está presente, pues entonces podemos acudir a cierto tipo de dieta. En este caso, lo mejor es recomendarle al paciente una dieta de líquidos claros. ¿Por qué? Porque la dieta de líquidos claros quiere decir que vamos a estar consumiendo consomés o sopas comúnmente llamadas, pero desgrasadas. Por lo general, en el caso de los consomés o las sopas, sopa de pollo preferencialmente, le podemos poner algunas verduras, pero no unas verduras demasiado fibrosas, y que en este caso sí se recomienda a los pacientes que las verduras no queden demasiado con una consistencia muy dura, sino que más bien un tanto suaves, para que entonces no vayamos a complicar el grado de inflamación o de obstrucción y empeorar así el dolor abdominal. Otra cosa muy importante es, en el caso de la dieta de líquidos claros, es si vamos a acudir a estos caldos, de pronto o de momento no dar o no consumir proteínas. Por ejemplo, hay personas que dicen, bueno, junto con la sopa, yo me como mi pollito con la piel, lo voy a hacer asado, pero realmente es algo que de momento no deberíamos estar haciendo. Líquidos claros quiere decir únicamente que estemos consumiendo los caldos que generan ciertas proteínas, como en el caso del pollo, y poder ponerle vegetales, pero que estén de una consistencia muy suave para no empeorar el cuadro del paciente. Ahora, Carlita, pregunta, porque muchas veces podemos escuchar en casa sopa de pollo, podemos escuchar consomé y pensar que podemos tener de base una de estas fórmulas preparadas que ya vienen en sobre y esto, no sé si esto sería contraindicado en el caso del dolor de estos dolores que estamos hablando. Sí, de hecho sí. Como mencionaba al principio, creo que las preparaciones de los alimentos tiene que quedarle muy claro al televidente
que estamos ante un cuadro clínico y ante un problema. Y si nosotros queremos mejorar y solventar este problema, tenemos que poner mucho énfasis en lo que comemos, porque aquí radica el inconveniente. Entonces, utilizar de estas preparaciones como cubitos, consomés, sopas ya preparadas, todos estos alimentos tienen como base saborizantes artificiales, mucho condimento artificial que no va a mejorar la sintomatología del paciente. Siempre hago énfasis en la manera de preparación de los alimentos, porque con cosas que podemos encontrar en el mercado, con especias, algunas especias, no todas, hojitas, como dice olor, las abuelitas dicen olor. Las abuelitas le llaman de esta olor. manera. Exacto, de esta manera podemos cocinar nuestros alimentos en casita y de esta manera poder ayudarle al paciente a través de la alimentación. Muy importante no acudir a estos condimentos, agrosadores, sazonadores, sobres preparados, porque entonces esto puede abonar al problema de la obstrucción intestinal o a dar una mayor inflamación al paciente. También hay alimentos aparte que no tienen mucho sodio y hay como que un poquito, exacto, puede haber un desequilibrio ahí también en los electrolitos. Exacto, es así. Y realmente también, por ejemplo, hay personas que, bueno, si dicen vamos a hacer un purecito, es preferible evitar aquellos alimentos que por lo general sí generan un poco de flatulencias. Estamos hablando de alimentos como el brócoli, alimentos como el coliflor, incluso el pepino y verduras que tienen semillas muy pequeñas pueden agravar el cuadro de obstrucción intestinal. Entonces, si estamos hablando de la alimentación de un paciente con este cuadro, tenemos que colar muchas veces las preparaciones, hacer las preparaciones, como decía, muy aguaditos o con una textura muy suave y pasarlos por el colador para poder dárselos al paciente. No es indicado consumir de estos vegetales que tienen pequeñas semillas, porque entonces agravamos al paciente. Muy interesante. Bueno, a ver, doctor Salguero, hablemos un poquito de los métodos diagnósticos y el orden en el que los vamos utilizando según el cuadro para poder hacer diagnóstico de una obstrucción intestinal. Sí, solo quería agregar a los comentarios de la licenciada que en realidad los pacientes que están con pseudoobstrucción les ayuda mucho la dieta que ella recomienda, pero cuando hay una obstrucción completa, en ese caso el paciente no puede comer alimentos, ni líquidos, ni sólidos, ni licuados, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque lo que estamos evitando es que el contenido intestinal pase a través de la obstrucción completa. Cuando hay cuadros, como los que les mencionaba, donde la estrechez por las adherencias o lo grave que fue la enfermedad que tuvo el paciente en la operación anterior y hay zonas estrechas, en ese caso ayuda mucho la dieta que nos está recomendando la licenciada. Pero en los cuadros agudos de obstrucción, en lugar de introducir contenido alimentario, hay que sacárselo a través de la sonda que yo les mencionaba. Lo otro es en cuanto a los métodos diagnósticos. De entrada, uno puede ver que el paciente está... Lo voy a interrumpir, doctor. Vamos a ir a una pausa y luego comenzamos hablando de los métodos diagnósticos, ¿sí? Ya volvemos. Hola amigos de Salud TV, les saludaba nuestra chica terapeuta ocupacional infantil. Bienvenidos a una edición más de El Taller de Mamá. En esta oportunidad vamos a hacer una pizza numérica. Para nuestra pizza numérica vamos a ocupar los siguientes materiales: pegamento, páginas de colores, también vamos a utilizar plumones, cartulina, tijera y una regla. Así que manos a la obra. Para comenzar nuestra actividad, vamos a dibujar un círculo en nuestra cartulina o cartón reciclado, puede ser también. Y vamos a recortar nuestro círculo. Esa va a ser la base de la pizza. Cuando tengamos ya nuestro círculo, tiene que ser un poquito grande, vamos a
calcular con nuestra regla, vamos a dividir en 8 porciones nuestra pizza. Así que comencemos a dividirla. Esto nos va a ayudar para que nuestros niños aprendan a contar y aprendan las dimensiones como en fracción. Si se fijan ahí, ya hice las 8 porciones. Luego de eso, con nuestras 8 porciones ya listas, vamos a calcular una porción de pizza en cada uno. Ya tengo las porciones de pizza ya hechas. Pero antes vamos a hacer unos numeritos para colocarlos en cada porción de la pizza que hemos hecho. Cuando ya tengamos nuestros números pegados en cada porción de la pizza, le vamos a pedir a nuestros niños que identifiquen cada porción de pizza y la pongamos encima de donde va el número que le corresponde. Por ejemplo, esta porción de pizza tiene 3 pepperonis y la vamos a poner sobre el número 3. Y así poco a poco, para que nuestros niños vayan identificando y vayan contando la cantidad de porciones o de pepperonis que tiene cada parte de nuestra pizza. Espero que les haya gustado esta linda actividad. Si se fijan, acá ya la tenemos. Espero que lo practiquen mucho en casa con nuestros niños y con sus niñas también en su casita, y sobre todo que aprendan a contar y a diferenciar cada porción. Espero que les haya gustado la actividad de este día. Soy Vanessa Chicas, terapeuta ocupacional infantil, y los espero en la próxima edición del Taller de Mamá. Está Salud TV. Muchos factores pueden dañar la piel de tus axilas y causar irritación provocando manchas. Dove presenta su solución. Dove Dermoaclarant. Reducción de manchas en las axilas comprobada. Dove presenta. Muchísimas gracias por continuar con nosotros, y estamos en nuestro programa de Salud TV. Pero antes de continuar, yo quiero darles un consejo que es gracias a Dove Dermoaclarant. Y es que una piel que se ve saludable está siempre radiante y luminosa. Además de tus genes y de tomar mucha agua, una piel saludable se logra con una rutina equilibrada y constante de cuidado de la piel. Además de adoptar hábitos de limpieza y realizarlos siempre de forma adecuada. Poniendo esto en práctica, estás en buen camino para lograr una piel luminosa y radiante. Este consejo fue gracias a Dove Dermoaclarant. Muchos factores pueden dañar la piel de tus axilas y causar irritación provocando manchas. Dove presenta su solución. Dove Dermoaclarant. Reducción de manchas en las axilas comprobada. Dove presentó. Una colostomía es una abertura en el vientre o pared abdominal que se realiza durante una cirugía. Su finalidad es dar salida al exterior a las heces cuando no es posible su excreción de manera normal por medio del ano. El agujero por el cual se eliminan las heces se llama estoma, y es importante que la mucosa y la piel de su alrededor tenga un color rosado. Es fundamental que la bolsa de recogida se ajuste perfectamente a las medidas del estoma y que la banda protectora adhesiva de la bolsa esté bien enganchada a la piel para evitar que se irrite alrededor. Al menos una vez al día debe realizar una buena higiene de su colostomía y cambiar la bolsa. El momento más adecuado acostumbra ser antes de las comidas, ya que es cuando disminuyen las deposiciones. Limpie bien el estoma de los restos de heces con papel. No utilice gasas, puede utilizar agua tibia y jabón neutro. Evite frotar con fuerza y utilice una esponja suave.
Bueno, y gracias por continuar con nosotros. Obstrucción intestinal es el tema que estamos hablando este día y habíamos dejado al doctor Milton Salguero que nos iba a explicar cuáles son los métodos diagnósticos y el orden en el que los vamos utilizando según se vaya presentando el cuadro. A ver, cuéntanos, doctor. Hay que dejar de lado el examen físico y la historia clínica del paciente, que son importantes para saber qué es lo que le toca a un paciente en un determinado momento, ¿verdad? Después de eso vienen los exámenes de sangre. Vemos, pues en el examen físico vamos a hallar todos los hallazgos que ya les mencionaba, que era dolor, distensión, fiebre, vómitos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Luego viene la radiografía simple de abdomen, o más bien la serie abdominal, donde se le toma una radiografía acostado, una de pie y una de tórax. En la acostado se ven los intestinos dilatados como se vio en la introducción del programa, la radiografía totalmente dilatado del intestino. Luego está la radiografía de pie, nos sirve para ver lo que nosotros conocemos como niveles hidroaéreos, es decir, donde vemos que el agua se deposita en la parte de abajo y el aire se ve en la parte de arriba. Eso es típico del cuadro de obstrucción intestinal y lo podemos hacer con simple radiografía, ¿verdad? En el caso de tratarse de una obstrucción parcial, tenemos que ver si la obstrucción es en el colon o es en el intestino delgado. Si en el intestino delgado, lo que se tiene que hacer es hacer una prueba que se llama tránsito intestinal, y ahí vamos a ver dónde es que se queda estacionado el contenido, y ya no pasen 12 horas, no pasen 16 horas, sino que se tarda más para llegar al colon, ¿verdad? Entonces podemos ver dónde podría estar la obstrucción. La parte proximal se ve dilatada. Si es en el colon, una radiografía de colon puede ayudar, pero si el colon está demasiado dilatado, como se le introduce aire y líquido, entonces sí tiene el intestino se perfore en un enema avanzado. Hay que valorar. Si es una obstrucción aguda, la tomografía, el material de contraste que se usa por el efecto, el material de tomado y endovenoso ayuda para determinar el sitio de la obstrucción. Y es una segunda opción que podría ayudar con los pacientes estrecheces con un complejo de dificultades. Podemos encontrar estrecheces por enfermedades inflamatorias del colon, podemos encontrar también tumores, que es lo más temido. También en el intestino delgado puede haber tumores, pero es menos común. Es raro encontrar un tumor en el intestino delgado, y en este caso es un problema, y en este caso, que el diagnóstico como ayuda, y el tránsito intestinal hay que, aparte de hacer endoscopía, hay que darle la cápsula endoscópica, como todos conocemos, o la plica, para hacer el diagnóstico y poder determinar qué es lo que está produciendo esa obstrucción. Ahora bien, doctor, ¿todos los casos de obstrucción intestinal van a terminar en un procedimiento quirúrgico? Definitivamente que no. Les decía que lo que se hace en las primeras 24 horas de examinar al paciente es colocarle una sonda nasogástrica, poner a reposar el intestino, que se extraiga todo ese contenido, y eso nos permite que el intestino no se esté estrellando con la parte obstruida y que comience a desinflamar, y el paciente ya termina venciendo la obstrucción y se le puede dar de alta, en este caso con alimentación que sea licuada o, como mencionaba la licenciada Carla, porque si come sólidos puede volver a obstruirse y regresar en las próximas 24 48 horas, o si come comidas demasiado fibrosas puede llegar a obstruirse el sitio del edema todavía. Hay que dejar que en un buen lapso la alimentación ayude a no terminar de bloquear el intestino. Bueno, entonces esa era la alimentación de la que nos estaba hablando Carlita, que era la alimentación de líquidos claros para comenzar, ¿verdad? ¿En cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo vamos a ir cambiando la recuperación del paciente con la obstrucción leve que menciona el doctor, que no necesitó un momento quirúrgico? ¿Cómo vamos a ir traslapando esta alimentación a un poco de que serían líquidos completos luego, ¿no? Sí, exacto. Realmente el tiempo de
de cómo vamos a pasar de una dieta a otra va a depender mucho también de cómo se va sintiendo el paciente. Pero a manera general podemos decir que una dieta de líquidos claros, que es únicamente el caldo de la sopita, ¿no? El caldito únicamente, podemos pasar 24 horas. Incluso aquí podemos dar en algunos casos gelatina. Yo no la recomiendo mucho, sino más bien es mejor en el caso de los líquidos. Y luego de pasar 24 horas con una dieta de líquidos claros, ya podemos pasar a una dieta de líquidos completos. Y es, por ejemplo, que aquí sí podemos empezar a poner en la comida del paciente vegetales muy bien cocidos, podemos hacer algunos purés muy bien machacados, a modo de que no sea también un alimento muy fibroso, para no volver al paciente al problema que tenía de obstrucción intestinal. La dieta de líquidos completos la podemos cumplir durante 2 días más, es decir, llevamos 24 horas con dieta de líquidos claros, luego podemos cumplir 2 días de dieta de líquidos completos, para luego pasar a una dieta mecánicamente suave. La dieta mecánicamente suave es precisamente eso. Por ejemplo, el pollo no debe ser en trozos, sino más bien en puré, mezclándolo siempre con el caldo del propio pollo y no mezclando con caldos o sopas, como ya decía, condimentadas o con sazonadores que puedan agravar al paciente, haciendo una inflamación precisamente por el estímulo que tuvo de un condimento muy fuerte. Entonces, de esta manera es como podemos ir pasando de una dieta a otra. Muy bien, vámonos a una pausa y luego hablamos del paciente quirúrgico por una obstrucción intestinal. Ya volvemos. Es importante mantener una dieta balanceada en casa, consumiendo alimentos que contengan proteínas, hidratos de carbono, vitaminas, minerales y agua, para prevenir enfermedades asociadas al sobrepeso, como la hipertensión, la diabetes y la osteoporosis. Estás viendo Salud TV. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando este día de obstrucción intestinal con el doctor Milton Salguero, coloproctólogo, y la licenciada Carla Castillo de Polanco, nutricionista. Bueno, ya escuchamos que no todos los cuadros van a terminar en una cirugía, pero ¿qué pasa con aquellos que, primero, cuáles son los que terminan en cirugía, doctor Salguero? Y hablemos un poquito de los actos quirúrgicos diversos que pueden necesitarse. Sí, digamos, la idea, como hablamos, es no operar, ¿verdad? Si nosotros no logramos atender al paciente que se complique, probablemente tengamos un buen resultado con las medidas médicas. Si en 24 horas el paciente tiene los glóbulos blancos con tendencia al alta, las pruebas inflamatorias del mismo modo, entonces hay que ir planeando qué es lo que se le va a hacer. Es importante tomar a este paciente en las primeras 24 horas, porque si todavía el intestino no se ha dilatado demasiado, podemos ofrecerle al paciente la resección del intestino y poder unir, ¿verdad? Y poder unir el intestino para poder lograr una buena anastomosis sin necesidad de tener que dejarlo lo que los pacientes más le temen, que es a la o a la cirugía, es decir, una bolsa protectora para evitar que el intestino, si no pega bien, es un riesgo, ¿verdad? Cuando pasan muchos días de la operación, la entonces podemos lograr unir, porque si se une o se desdentamos, el intestino comienza a jugar con la grapa o con las comienza el problema de la fuga, y eso puede ser más grave que si se hubiera dejado con bolsa de Bueno, mira, Carlita, por ahí escuchamos a tus niños y esto es parte de la nueva normalidad, ¿no?, que se ha apoderado cabal de nuestros días.
Y ahora sí toca, la verdad es que la gente está trabajando en casa y ahí están los niños, las mascotas, todo, ¿no? ¿Qué tal tus niños? ¿Todo bien? ¿Sí? Muy bien, muchas gracias. Y de hecho ahí están ya preguntando por mamá que si los voy a acompañar a comer. Ah, muy bien, así es, ¿no? Y pues ya es la hora realmente, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cuánto tiempo después del acto quirúrgico en una obstrucción intestinal va a poder empezar, dependiendo, claro está, de las indicaciones del coloproctólogo y de la severidad de lo que se haya hecho, pero más o menos danos un poquito de cómo se va incorporando la alimentación al paciente que fue operado por una obstrucción intestinal, Carla? Definitivamente lo que tú dices, el coloproctólogo o quien ha hecho el proceso quirúrgico es quien va a determinar cuándo se va a empezar a determinar si el paciente va a poder comer o empezar a comer. Y la manera de hacerlo es básicamente la misma. Siempre seguimos en nutrición esta esquema, ¿no? Este esquema de alimentación que vamos de dieta de líquidos claros, que es solo líquidos. Incluso aquí en los líquidos de repente me dicen, bueno, no puede comer, más si el paciente ya salió del hospital o si fue una cirugía ambulatoria, por lo general a veces pasa, a veces no, pero si en el caso de que sea una cirugía que no requiere que después el paciente quede hospitalizado, por lo general podemos dar atol de maicena, podemos dar gelatinas, como ya lo decía, podemos dar caldos de pollo desgrasado siempre, y esto durante 24 horas. ¿Para qué? Para que el intestino vuelva a obtener esa motilidad que necesita y que es lo normal, ¿no? Para que el intestino pase de esta obstrucción intestinal donde ha tenido un intestino básicamente paralizado y entonces empezar con el esquema de alimentación. Como decía, el esquema es líquidos claros, luego líquidos completos. Luego mecánicamente blando. Mecánicamente blando, así es. Muy bien. Vamos a una pausa y al regresar el doctor Salguero que nos cuente un poco sobre a quiénes se les coloca colostomía y cuánto tiempo más o menos se deja. Ya volvemos. Hola amigos de Salud TV, soy el doctor David Barahega, cirujano general y de tórax. El día de hoy hablaremos sobre las obstrucciones intestinales por cáncer. Las obstrucciones intestinales por cáncer los más frecuentes son los de esófago, los de estómago y los de colon. Los síntomas principales son incapacidad para ingerir alimentos líquidos o sólidos, especialmente en los cánceres de esófago y de estómago, o distensión del abdomen, lo que significa un aumento del tamaño del abdomen o incapacidad para defecar en los cánceres de colon. Sus tratamientos se realizan por endoscopía o con resección quirúrgica. Por endoscopía lo que hacemos es colocar stents a través del tumor para permitir el paso de comida y alimentos. Normalmente hacemos la colocación de stents cuando no hay una opción quirúrgica. La opción quirúrgica es resecar el tumor con un segmento del órgano afectado y comunicar de nuevo sus puntos cortados. Esto permite el paso nuevamente de alimentos y de líquidos. Esto ha sido todo por hoy. Espero sea que la información haya sido útil y me despido de ustedes. Soy el doctor David Bará, cirujano general y de tórax. Estás viendo Salud TV. Bueno, y continuamos con nuestro programa, obstrucción intestinal. ¿Quiénes terminan en cirugía y quiénes, ya nos lo dijo el doctor, pero quiénes necesitan colostomía y por cuánto tiempo y cómo se va dando el cuidado, doctor, rapidito, porque ya casi nos queda poco tiempo. Definitivamente que los pacientes que tienen una obstrucción hay que tratar de resolverles el problema en el mismo momento. Los pacientes que se agarraron tempranamente y que el intestino no está tan dilatado, podemos hacer una unión y evitar una colostomía. En los pacientes que tienen una obstrucción de demasiado tiempo y mucho edema, se puede hacer la unión, pero de todos modos hay que protegerlo con una colostomía antes del sitio de la unión o una ileostomía, que es una
es una ostomía, como se dijo al principio, del intestino delgado, la ileostomía del intestino delgado. La colostomía es del colon y generalmente se usa para proteger la obstrucción, pero si no se puede hacer la unión porque hay demasiado edema, entonces se quita el segmento enfermo y la parte proximal del sitio que se ha quitado se saca la colostomía y se sella la parte inferior, digamos, distal a la obstrucción, para poder hacer una unión en el futuro. ¿Cuánto tiempo después? En el caso de una ileostomía, lo que hacemos es cerrarla en 6, 8 o 12 semanas. En el caso de la colostomía es un poco más complejo, sobre todo si ha quedado el segmento cerrado en la parte de abajo, hay un proceso inflamatorio que hay que esperar que ceda y eso más o menos sucede después de las 12 semanas, para no tener un procedimiento difícil y no tener que volver a reconfeccionar la colostomía porque no se encontró el segmento por el proceso inflamatorio que puede haber en la pelvis o en el sitio de la operación. Muy bien. Bueno, doctor, se nos terminó el tiempo, pero me gustaría que diera al final su mensaje final a la población. Bueno, la verdad es que un saludo a todos los televidentes y decirles que hay que combinar con actividad física el quehacer del día, porque eso ayuda a evitar problemas de estreñimiento y en casos más graves de obstrucción, sobre todo en los pacientes mayores. Y cuando tengan la menor sintomatología de dolor abdominal, que no se automediquen y que consulten con su médico para hacer un diagnóstico certero. Excelente. Carlita, su mensaje final a la población. Sí, claro, como ya lo decía el doctor, actividad física, pero también un buen consumo de agua nos puede ayudar a no tener o no padecer de estreñimiento, y poco a poco, si esto va empeorando, si nosotros ya tenemos esa sintomatología, podemos aumentar el agua y por supuesto la actividad física para que esto no empeore. Así es. Bueno, muchísimas gracias a ambos por habernos acompañado. Gracias, Carlita, por el esfuerzo, de verdad. Así que no te preocupes por los niños, no los regañes, porque ellos estaban ahí en su casita. Gracias. Gracias, doctor Salguero, por habernos regalado su tiempo y para que nuestros televidentes aprendamos todos. Espero poderlos tener acá la próxima. Gracias. Bueno, y gracias a ustedes en casita por haberme acompañado. El día de mañana venimos con otro tema. Por hoy los dejo en buena compañía con Osvaldo Ruiz y esta edición de Mediodía de TN21. Disfrute su martes y que Dios los bendiga. Cuidar la salud es muy importante para que nuestro organismo funcione correctamente, por lo que aplicar los siguientes consejos te ayudará a mantener un intestino saludable. Consume fibra. Comer una buena cantidad de alimentos ricos en fibra como frambuesas, plátanos, ciruelas, brócoli, frijoles y pasta de trigo integral es un excelente comienzo para limpiar el cuerpo. La fibra mantiene los residuos de alimentos en movimiento a lo largo de tu tracto digestivo, lo que ayuda a que tus intestinos se mantengan limpios. Toma bastante agua. La hidratación inadecuada puede conducir a una acumulación de toxinas en el cuerpo. A medida que esas toxinas se acumulan, aumenta el riesgo de estreñimiento, hinchazón, gases y fatiga. Si deseas mantener tu colon saludable, trata de beber al menos 8 vasos de agua en un día para limpiar tu cuerpo. Ejercítate. Al aumentar el flujo sanguíneo y la circulación a través del ejercicio, todo el sistema gastrointestinal obtiene más oxígeno. Esto puede ayudar a prevenir el cáncer de colon y otras enfermedades.